Amar no es rescatar, es enseñar a hacerse responsable. Esta frase incomoda porque rompe con una fantasía muy arraigada. La idea de que querer a alguien implica evitarle el dolor, allanarle el camino, cargar con lo que no puede o no quiere sostener. Muchos padres confunden el amor con la protección permanente, como si el sufrimiento fuera siempre un error, y no, muchas veces, una parte necesaria del crecimiento. Rescatar tranquiliza al adulto, calma su culpa, le devuelve una sensación momentánea de utilidad, pero rara vez ayuda al hijo a construir autonomía. Amar, en cambio, exige tolerar la angustia de ver al otro enfrentarse a sus propios límites, equivocarse, frustrarse y aprender. Rescatar es intervenir antes de tiempo, resolver lo que el otro todavía podría intentar, impedir la experiencia que enseña. Cuando un padre rescata de manera sistemática, envía un mensaje silencioso pero poderoso. No confío en que puedas con esto. Ese mensaje se instala, se vuelve identidad, y el hijo empieza a mirarse a sí mismo desde esa falta de confianza prestada. Poco a poco deja de intentar, espera que alguien más decida, pague, explique, repare. El rescate constante no solo alivia una dificultad puntual, también construye dependencia, y la dependencia siempre tiene un costo psíquico alto. Punto. Enseñar a hacerse responsable no es abandonar ni endurecerse, es acompañar sin sustituir, es estar disponible sin invadir, escuchar sin resolver, sostener sin cargar. Implica aceptar que el otro tiene un recorrido propio, distinto al que imaginamos, y que no todo error es una catástrofe. La responsabilidad no nace del control externo, nace de la experiencia interna de consecuencia. Cuando todo se resuelve desde afuera, la vida se vuelve algo que le ocurre a uno. Cuando se asumen las consecuencias, la vida empieza a sentirse como algo que se construye. Muchos padres rescatan porque confunden responsabilidad con castigo. Temen que dejar que el hijo se haga cargo sea una forma de crueldad. Pero responsabilizar no es castigar, es reconocer al otro como sujeto capaz. Es decirle, sin palabras, confío en que puedes responder por tus actos. Esa confianza, cuando es genuina, fortalece, incluso cuando el resultado no es el esperado, incluso cuando hay tropiezos, incluso cuando el dolor aparece. El dolor que surge de hacerse cargo no destruye, organiza, le da al sujeto un lugar activo frente a su propia vida. El rescate suele esconder miedos no resueltos del adulto, miedo a ser rechazado, a dejar de ser necesario, a enfrentar el vacío que aparece cuando el hijo ya no depende. A veces se rescata para no sentir soledad, para no revisar la propia historia, para no aceptar el paso del tiempo. En esos casos, el hijo se convierte sin querer en un sostén emocional del padre o de la madre, y esa inversión de roles es profundamente injusta. Enseñar responsabilidad también es animarse a soltar, a aceptar que el amor no se mide por cuánto se hace por el otro, sino por cuánto se le permite hacer por sí mismo. Hacerse responsable no significa hacerlo todo bien. Significa reconocer la propia parte. Significa dejar de buscar culpables externos para cada fracaso y dejar de atribuir los logros exclusivamente a la suerte. Un hijo al que siempre se le justifica todo aprende que sus actos no importan demasiado. Uno al que se le permite responder aprende que sus decisiones tienen peso. Ese peso puede asustar al principio, pero también da identidad, dirección, sentido. Nadie se siente verdaderamente adulto si no siente que su vida depende, en buena medida, de sus elecciones. Amar de este modo requiere paciencia.
Los resultados no son inmediatos y muchas veces el proceso es desordenado. Hay retrocesos, enojos, reproches. El hijo puede interpretar el límite como falta de amor, puede acusar abandono, puede resistirse. Sostener esa tensión sin ceder al rescate es difícil porque confronta al padre con su propio deseo de ser visto como bueno, como imprescindible. Pero educar no es buscar aprobación, es ofrecer herramientas para la vida real, no para una vida idealizada sin conflictos. La responsabilidad también se aprende viendo. No se puede exigir a un hijo que se haga cargo de lo que uno mismo evita. Los discursos pierden fuerza cuando no están acompañados por actos. Un adulto que asume sus errores, que pide perdón cuando se equivoca, que no culpa siempre a otros, enseña más que cualquier sermón. Amar no es exigir perfección, es mostrar coherencia. Y la coherencia incluye reconocer límites propios, frustraciones propias, decisiones propias. Rescatar es rápido y efectivo en el corto plazo, pero empobrece a largo plazo. Enseñar responsabilidad es más lento, más incómodo, más incierto, pero construye sujetos con recursos internos. Sujetos que no esperan que la vida les sea favorable para avanzar, que no se paralizan ante el primer obstáculo, que no viven a la defensiva. El amor que enseña a hacerse responsable no promete ausencia de dolor, promete algo más valioso: la posibilidad de sentirse autor de la propia historia. Cuando un padre deja de rescatar, no deja de amar. Cambia la forma. El amor se vuelve menos visible en el gesto inmediato y más profundo en el efecto a largo plazo. Se contagia y a mí. Ahora, dunque, sí, de- se transforma en una presencia que no asfixia, en un apoyo que no sustituye, en una confianza que no necesita demostrar su fuerza interviniendo todo el tiempo. En ese espacio, el hijo puede caerse y levantarse, equivocarse y aprender, dudar y decidir, cargar con lo suyo y desde ahí construir una vida que realmente sienta como propia. Sin límites no hay libertad, solo dependencia disfrazada. Esta idea suele generar resistencia porque durante mucho tiempo se nos ha vendido la noción de que poner límites es restringir, cortar, impedir, como si el límite fuera una forma de opresión y no, en realidad, una condición necesaria para la libertad. Muchos padres temen poner límites por miedo a perder el vínculo, a ser rechazados, a parecer autoritarios. Pero cuando los límites no existen, lo que se construye no es libertad, sino confusión. Y la confusión nunca libera, ata, paraliza, vuelve dependiente. La libertad no surge de la ausencia total de reglas, sino de la posibilidad de elegir dentro de un marco claro. Un hijo que crece sin límites no aprende a decidir, aprende a exigir, no distingue entre deseo y derecho, entre necesidad y capricho. Todo se vuelve urgente, todo parece legítimo. En ese contexto, cualquier frustración se vive como una injusticia y cualquier no como una agresión. La supuesta libertad se transforma rápidamente en ansiedad porque no hay referencias que ordenen la experiencia. Los límites no existen para controlar al otro, existen para darle contorno. Del mismo modo que un cauce no limita al río, sino que le permite avanzar sin desbordarse, el límite psíquico organiza la energía, la emoción y el deseo. Sin cauce, el río se dispersa, pierde fuerza, inunda y destruye. Sin límites, el sujeto se dispersa, se desorganiza, se pierde. La dependencia aparece cuando la persona necesita que alguien externo le diga constantemente qué hacer, hasta dónde llegar, cuándo parar, porque nunca internalizó esa función. Muchos adultos que dicen sentirse libres en realidad viven atados a la aprobación ajena,
al reconocimiento inmediato, a la satisfacción instantánea. No toleran la espera, no soportan el vacío, no saben estar solos consigo mismos. Esa no es libertad, es esclavitud emocional y suele tener su origen en infancias donde nadie dijo hasta acá. Esto no, esto ahora no. El límite temprano no reprime el deseo, lo humaniza, lo vuelve posible dentro de la convivencia con otros. Poner límites no es imponer arbitrariamente, es transmitir una ley simbólica que protege. Protege al hijo de sus propios impulsos cuando todavía no puede regularlos. Y protege el vínculo de dinámicas destructivas. Un hijo sin límites claros no se siente cuidado, se siente desamparado, aunque tenga todo. Porque el límite también comunica presencia, interés, responsabilidad. Decir no con coherencia, es decir, me importa lo que te pasa y cómo te afecta lo que haces. La dependencia disfrazada de libertad suele verse en adultos que no pueden sostener decisiones, que abandonan fácilmente, que buscan que otros resuelvan lo que les incomoda. Personas que dicen no querer ataduras, pero que no pueden sostener compromisos, que rechazan normas, pero se angustian cuando no saben qué hacer. Esa contradicción nace de una falta de límites internalizados. Cuando nadie puso el marco, el sujeto queda a la deriva y termina buscando afuera lo que no construyó adentro. El límite no es solo una norma externa, es una experiencia emocional. Se aprende cuando alguien sostiene una negativa sin violencia y sin culpa. Cuando el adulto no se desdice para calmar su propia angustia. Cuando el mensaje es firme pero afectivo. En esos momentos, el hijo atraviesa una frustración. Sí, pero también aprende algo esencial, que el mundo no gira a su alrededor y que aún así puede ser amado. Esa experiencia es la base de la libertad real, porque enseña a convivir con la falta sin derrumbarse. Confundir libertad con ausencia de límites es dejar al hijo solo frente a una omnipotencia que no puede manejar. Alguien que cree que todo le está permitido termina chocando con la realidad de manera abrupta y dolorosa. La vida pone límites siempre, tarde o temprano. La diferencia es si esos límites llegan de forma gradual, acompañada y comprensible, o de manera brutal cuando ya no hay red. Los límites puestos a tiempo son una forma de cuidado profundo. Un límite claro también enseña a respetar al otro. No se puede aprender a respetar si nunca se fue confrontado con una frontera. El respeto nace del reconocimiento de que el deseo propio no es el único ni el más importante. Un hijo que aprende esto no se siente menos, se siente parte de un vínculo, de una familia, de una sociedad. La libertad verdadera no es hacer lo que uno quiere sin considerar a nadie. Es poder elegir sin destruir al otro ni a uno mismo. Poner límites exige que el adulto se haga cargo de su lugar. No se puede delegar esa función en el hijo ni negociar constantemente lo que no es negociable. Cada vez que un límite se diluye por miedo al conflicto, se refuerza la idea de que insistir, presionar o manipular funciona. El hijo aprende estrategias para sortear la ley en lugar de aprender a convivir con ella. Y eso, lejos de empoderarlo, lo deja dependiente de dinámicas tóxicas que se repetirán en otros vínculos. La libertad necesita estructura para sostenerse. Sin estructura se vuelve un ideal vacío, una palabra bonita que esconde abandono. Los límites no quitan amor, lo ordenan, no quitan libertad, la hacen posible, porque solo quien aprendió a convivir con él no puede decir sí con verdadero sentido. Solo quien reconoce un borde puede moverse con seguridad dentro de él, y solo quien internalizó límites puede prescindir de ellos sin perderse, sin depender, sin quedar a merced de cada impulso o de cada otro
que prometa una falsa sensación de libertad. La victimización perpetua anula el poder personal. Es una postura que puede parecer inofensiva, incluso comprensible, porque todos en algún momento hemos sido heridos, frustrados o tratados injustamente. El problema no es reconocer el dolor ni validar una experiencia difícil. El problema aparece cuando la identidad queda fijada en el lugar de víctima. Cuando alguien se define a sí mismo exclusivamente desde lo que le hicieron, desde lo que le faltó o desde lo que no pudo, deja de mirarse como sujeto de acción y empieza a verse como objeto de lo que otros deciden. La victimización constante ofrece una ganancia secundaria muy poderosa. Libera de la responsabilidad. Si todo lo malo que ocurre es siempre culpa de alguien más, entonces no hay nada que revisar en uno mismo. No hay decisiones que cuestionar ni elecciones que repensar. Esta posición puede aliviar momentáneamente el dolor, pero a largo plazo empobrece, porque coloca la vida en manos ajenas. El poder personal no desaparece de golpe. Se va erosionando cada vez que se renuncia a la posibilidad de hacer algo distinto. Muchas veces la victimización nace en experiencias reales de abandono, maltrato o injusticia. Negar eso sería cruel. Una cosa es haber sido víctima y otra muy distinta es vivir desde ahí para siempre. Cuando el pasado se convierte en la única explicación del presente, el futuro queda cancelado. La persona se ata a una narrativa donde siempre pierde, donde nada depende de ella, donde cualquier intento está condenado al fracaso, porque ya se sabe cómo termina. Esa certeza amarga se vuelve una profecía que se cumple sola. El que se victimiza de manera crónica suele quejarse mucho, pero actúa poco. Relata con detalle todo lo que le hicieron, pero no se pregunta qué hace él hoy con eso. Espera comprensión, rescate, reparación externa. Y cuando esa reparación no llega, refuerza su relato. Nadie lo entiende, nadie lo ayuda. El mundo es injusto. En ese circuito cerrado, el poder personal se diluye, porque el sujeto deja de verse como alguien capaz de intervenir en su propia historia. La victimización también impacta en los vínculos. Al principio puede generar empatía, incluso cercanía, pero con el tiempo produce desgaste. Nadie puede ocupar indefinidamente el lugar de Salvador sin agotarse. El otro empieza a sentirse usado, manipulado o impotente. Entonces aparecen los reproches, los abandonos, las distancias. Y la persona que se victimiza utiliza esas rupturas como nuevas pruebas de su relato. ¿Ves? Siempre me dejan. Así el círculo se completa y se refuerza. En el ámbito familiar, la victimización puede transmitirse de generación en generación. Padres que se sienten víctimas de la vida, del sistema, de sus propias historias, pueden criar hijos que aprenden a pararse en el mismo lugar, no porque se les enseñe explícitamente, sino porque se modela. Un hijo que ve a sus figuras de referencia resignadas, quejándose sin actuar, justificando todo desde el daño recibido, aprende que esa es la manera de estar en el mundo. Y aprende también que no vale la pena intentar, porque nada cambia. Recuperar el poder personal no implica negar el sufrimiento, ni minimizar las heridas. Implica algo mucho más difícil, aceptar que aun con todo lo que pasó, hay una parte de la vida que depende de uno. Esa aceptación genera angustia, porque devuelve la responsabilidad. Ya no alcanza con señalar afuera. Ya no alcanza con señalar afuera. Hay que mirarse, decidir, arriesgarse a fallar. Por eso muchas personas prefieren quedarse en la victimización. Es dolorosa, pero conocida. Es limitante, pero predecible. El poder personal no es control absoluto, es capacidad de respuesta. No se trata de creer
que todo depende de uno, sino de reconocer que sí está en las propias manos. A veces es una decisión pequeña, un gesto mínimo, un cambio de postura. Pero mientras alguien se define como víctima, ni siquiera esas pequeñas acciones aparecen como posibles. La vida se vuelve algo que sucede, no algo que se construye. La victimización perpetua también anestesia el deseo. Cuando todo está explicado por el daño, el deseo queda suspendido. No se quiere, se espera. No se quiere, se espera. Se espera que el otro cambie, que el contexto mejore, que llegue una reparación que haga justicia. Pero la reparación perfecta casi nunca llega. Y mientras se espera, el tiempo pasa. El deseo exposición. La víctima se protege del riesgo quedándose quieta. Pero en esa quietud pierde vitalidad. Salir de la victimización no es un acto heroico ni instantáneo. Es un proceso lleno de ambivalencias. Implica soltar una identidad que, aunque dolorosa, daba un lugar. Implica aceptar que algunas respuestas no llegarán nunca y que la vida no siempre cierra de manera justa, pero también abre la posibilidad de recuperar algo esencial, la sensación de agencia, la sensación de que, aun con límites, se puede elegir una dirección. Zulay, cuando un padre no confronta la victimización de un hijo, cuando valida sin cuestionar, cuando justifica todo desde el daño sufrido, sin querer refuerza la anulación del poder personal. Acompañar no es confirmar el relato de impotencia, es invitar a pensar qué se puede hacer hoy, ahora, con lo que hay. Es sostener el dolor sin convertirlo en excusa eterna. Es mostrar que comprender no significa resignarse. La victimización perpetua promete protección, pero entrega encierro. Promete comprensión, pero produce aislamiento. Promete alivio, pero roba fuerza. Mientras alguien se piense solo como víctima, seguirá esperando que otro le devuelva un poder que nunca estuvo afuera. El poder personal no se concede, se asume, y asumirlo implica dejar de preguntarse únicamente qué hicieron conmigo, para empezar a preguntarse qué hago yo con eso que me hicieron. ¿Qué lugar elijo ocupar hoy? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por seguir siendo quien soy? Evitar la frustración hoy construye el fracaso de mañana. Esta afirmación suele resultar dura porque toca una fibra sensible, el deseo profundo de proteger a los hijos del dolor. Muchos padres creen que amar es allanar el camino, eliminar obstáculos, suavizar cada caída. Pero la frustración no es un accidente del desarrollo, es una parte esencial de él. Cuando se evita sistemáticamente, no se está cuidando al hijo, se lo está privando de una herramienta básica para la vida. La frustración aparece cuando la realidad no coincide con el deseo. Y eso ocurre desde el inicio mismo de la existencia. No todo es posible, no todo es posible, no todo es inmediato, no todo depende de uno. Aprender a tolerar esa distancia entre lo que se quiere y lo que se puede es uno de los aprendizajes psíquicos más importantes. Cuando ese aprendizaje no se da, el sujeto queda atrapado en una lógica infantil, esperando que el mundo se adapte a él y no al revés. Muchos adultos que fracasan reiteradamente no lo hacen por falta de capacidad, sino por incapacidad de tolerar la incomodidad. Abandonan cuando algo cuesta, se frustran ante el primer límite, interpretan cualquier dificultad como señal de que eso no es para mí, no porque sean débiles, sino porque nunca aprendieron a atravesar el malestar sin huir. La frustración evitada en la infancia reaparece amplificada en la adultez, cuando ya no hay padres que amortigüen el golpe. Evitar la frustración suele comenzar con pequeños gestos bien intencionados. Resolver problemas antes de que aparezcan, intervenir para que el hijo no se enoje,
justificar cada error para que no se sienta mal. El mensaje implícito es claro. No deberías sentirte frustrado. Y si no deberías sentirlo, entonces cuando aparece, algo anda mal. El hijo aprende a temerle a la frustración, a verla como una amenaza intolerable, no como una experiencia transitoria. La frustración no enseña por sí sola. Enseña cuando hay un adulto que la acompaña sin anularla. Cuando alguien pone palabras, sostiene el enojo. No se burla ni minimiza, pero tampoco corre a eliminar la causa del malestar. En ese espacio, el niño aprende que puede sentirse mal y sobrevivir a eso. Aprende que el malestar no lo define, ni lo destruye. Ese aprendizaje es el cimiento de la resiliencia. Un hijo que no tolera la frustración suele vivir en estado de urgencia. Todo tiene que ser ahora. Todo es extremo. Todo se vive como definitivo. Él no se siente como rechazo, la espera como abandono, el error como humillación. En ese estado, pensar se vuelve difícil. Decidir se vuelve impulsivo. Sostener procesos se vuelve casi imposible. La vida adulta, llena de tiempos largos y resultados inciertos, se convierte entonces en un territorio hostil. La frustración también enseña humildad, enseña que no se es omnipotente, que hay límites propios y ajenos, que no todo depende del esfuerzo ni del deseo. Esta humildad no empequeñece, ordena, permite ubicarse en la realidad sin fantasías desmedidas ni autoexigencias destructivas. Quien no tolera la frustración oscila entre la grandiosidad y el derrumbe, o todo o nada, o éxito total o fracaso absoluto. Evitar la frustración es muchas veces una forma de evitar el propio dolor como adulto. A los padres les cuesta más tolerar el malestar del hijo que al hijo mismo. Verlo frustrado despierta culpas, miedos, recuerdos no resueltos. Entonces intervienen, no tanto por el hijo, sino por ellos. Sin darse cuenta, colocan al niño en el lugar de regulador emocional del adulto. No te frustres porque yo no soporto verte así. Ese intercambio es silencioso pero muy potente. Cuando un hijo aprende que su frustración desorganiza a los adultos, aprende también a evitarla o a expresarla de manera extrema, o se vuelve complaciente, reprimiendo el enojo, o se vuelve explosivo, usando la frustración como arma. En ambos casos no hay elaboración. La emoción no se procesa, se actúa o se niega. Más adelante, estas personas suelen tener dificultades para sostener vínculos, trabajos o proyectos que requieren paciencia y tolerancia al proceso. La frustración es inseparable del aprendizaje. No se aprende sin equivocarse, sin intentar y fallar, sin repetir. Cada error frustra una expectativa, pero también abre una posibilidad nueva. Cuando se elimina el error, se elimina el aprendizaje. Cuando se evita la frustración, se empobrece la experiencia. El fracaso futuro no aparece de la nada. Se construye en cada ocasión en la que alguien más resolvió lo que el hijo podría haber intentado. La vida no ofrece garantías, ofrece desafíos. Quien no fue entrenado para tolerar la incomodidad buscará siempre caminos fáciles, atajos, excusa, y cuando esos atajos no funcionan, se sentirá engañado, desvalido, enojado con el mundo. La frustración temprana, bien acompañada, vacuna contra esa desilusión crónica. No promete éxito, pero prepara para el esfuerzo sostenido. Un padre que permite la frustración no es indiferente. Está presente, observa, acompaña,
pero no interfiere compulsivamente. Confía en que el hijo puede atravesar ese momento. Esa confianza es más poderosa que cualquier solución inmediata. Transmite un mensaje profundo. Esto duele, pero puedes con ello. Y ese mensaje se internaliza. Se convierte en una voz interna que, en el futuro, sostendrá al adulto cuando nadie más esté. Evitar la frustración hoy parece un gesto de amor, pero muchas veces es una inversión a corto plazo. Se gana calma inmediata y se pierde fortaleza futura. La frustración no es enemiga de la felicidad, es parte de su construcción, porque solo quien aprendió a tolerar lo que no sale como espera puede disfrutar genuinamente de lo que sí. Solo quien atravesó el malestar sin derrumbarse puede confiar en sí mismo, y esa confianza, frágil pero real, es la que permite levantarse después de cada caída y seguir intentando, incluso cuando no hay garantías, incluso cuando el resultado es incierto, incluso cuando el camino no es cómodo, incluso cuando nadie aplaude.